¿Qué tal, gente de todo el mundo? Bienvenidos a otro video más de mi canal. Hoy vamos a leer un pequeño archivo que escribí yo mismo para poder entender la parte 1 del capítulo 1 de la sección 1 del tomo 1 de El Capital. Bueno, para quien no lo sepa o para quien no lo tenga tan claro, El Capital fue una obra escrita por Carlos Marx en el siglo XIX que tiene una importancia trascendental todavía en las sociedades de hoy en día porque habla sobre el régimen capitalista de producción, que hoy es una realidad en la mayoría de los países en que vivimos. Y por eso, evidentemente, tiene una importancia muy alta para poder entender la realidad en la que estamos viviendo. Así que, bueno, vamos a hacer una serie de videos explicando un poco las partes más importantes del Capital, o simplemente explicando más o menos en cada parte del Capital en lo posible, si me da el tiempo, y si no me muero antes, porque la verdad es que va a llevar muchísimo tiempo, así que ni modo, vamos a empezar. Entonces, parte 1 del capítulo 1 de la sección 1 del tomo 1. El tomo 1 se llama Proceso de Producción del Capital, la sección 1, Mercancía y Dinero, y el capítulo 1, La Mercancía. 1. Los dos factores de la mercancía: valor de uso y valor, sustancia y magnitud del valor. La mercancía satisface necesidades humanas, ya sea fantasiosas o del estómago, ya sea de forma directa, como objeto de disfrute, o indirecta, como medio de producción. Con respecto a esto de las necesidades humanas, fantasiosas sería, por ejemplo, cuando ya estamos saciados y sin embargo queremos comer más. Esta es una necesidad secundaria, es decir, que si no se satisface tampoco va a ser un drama para la supervivencia del ser humano. En cambio, el mismo deseo de querer alimentarse, cuando uno se está muriendo de hambre, es una necesidad ya primaria, es decir, que surge del estómago, que es muy importante para la supervivencia del ser humano. Y la mercancía puede satisfacer estas necesidades, que realmente no es muy interesante si son fantasiosas o no, si son primarias, o sea, biológicas o no. Simplemente las mercancías satisfacen esta necesidad y punto. Es lo que explica Marx. Entonces puede satisfacer estas necesidades de forma directa como objeto de disfrute o indirecta como medio de producción. Es decir, cuando es un objeto de disfrute hablamos de, en el caso de la necesidad de alimentarse, de la comida misma. Es decir, se consume directamente. En cambio, cuando hablamos de que satisface esta necesidad de forma indirecta, nos estamos refiriendo a los distintos elementos, las distintas cosas o medios de producción que sirven para producir este alimento. ¿Ok? Por ejemplo, en el caso del alimento pueden ser, no lo sé, simplemente materiales de cocina. ¿Ok? Que podemos ver en cualquier cocina para, no sé, vamos a suponer que estamos hablando de una ensalada. Bueno, podemos hablar de los tenedores, de los cuchillos, etc. Es simplemente un ejemplo pequeño para poder hacer más concreto lo que estamos hablando. Todos estos materiales, todos estos medios de producción, realmente no están satisfaciendo la necesidad directamente porque no los estamos consumiendo a los medios de producción. Lo que estamos consumiendo es la producción. Sin embargo, ayudan a satisfacer esta necesidad de forma indirecta. No directa como es el objeto de disfrute. Bien, la utilidad de la mercancía es su valor de uso. Vamos a tomar dos ejemplos, un ventilador y un auto. Básicamente, cuando hablamos de utilidad de una mercancía, evidentemente nos referimos a sus valores de uso, es decir, para lo que sirven. Un ventilador, por ejemplo, sirve para satisfacer la necesidad de no morirse de calor, de no tener calor, o no tener tanto calor en exceso. En cambio, un auto sirve para una cosa totalmente diferente. Sirve para transportar personas, o para transportar seres vivos, con lo cual tienen utilidades diferentes. La utilidad de la mercancía es también la materialidad de la mercancía misma. ¿Por qué un auto sirve para transportar personas y no un ventilador? Porque tiene una materialidad única, tiene una forma única, un ancho único, un alto único, unos elementos únicos, o sea, unos componentes únicos o específicos para no repetir la palabra otra vez, y que hacen a esta utilidad de transportar personas.
En cambio, el ventilador tampoco se queda atrás y también todas sus cualidades materiales, es decir, su ancho, su largo, su forma, sus componentes específicos, que son todos ellos materiales, por eso hablamos en general de la materialidad de la mercancía. Todas estas cosas sirven para que el ventilador precisamente tenga este valor de uso específico, el de impedir que la gente se muera de calor, podríamos decirlo fácilmente. También la utilidad de la mercancía es la materialización de un trabajo humano útil específico. Bien, en este punto ya tenemos que ir un poco más atrás a la producción del ventilador y a la producción de la producción del auto, ¿no? Que son los ejemplos que estamos viendo. Para que el auto exista es preciso producirlo. Para que el ventilador exista, exactamente lo mismo. Es preciso un proceso de producción previo. Este proceso de producción se basa en distintos trabajos humanos. Por ejemplo, el trabajo de un ebanista y un carpintero podemos asemejarlo porque parece que son prácticamente lo mismo, es un trabajo humano, incluso pueden durar la misma cantidad de tiempo. Sin embargo, en el caso de los valores de uso hablamos más bien de la calidad, como vamos a ver a continuación, que está marcado entre corchetes, más bien de la calidad que de la cantidad. Es decir, el trabajo del ebanista se diferencia del trabajo del carpintero porque tienen calidades diferentes, o mejor dicho, cualidades diferentes. Por lo tanto, el trabajo necesario para la producción de un ventilador no es el mismo trabajo útil que el trabajo necesario para la producción de un auto. Por eso hablamos de que el ventilador está materializando un trabajo útil concreto, diferenciable de otros, y lo mismo pasa con el auto, está materializando o concretando un trabajo útil específico que también es diferenciable de otros trabajos útiles. Bien, bueno, acá explico más o menos lo mismo que acabo de decir. Los tipos de mercancía pueden distinguirse entre sí por su utilidad concreta, valor de uso específico, que es lo mismo, materialidad única y materialización de un tipo de trabajo productivo concreto diferenciable de otros. Y aquí, entre corchetes, como valores de uso, las mercancías representan cualidades distintas. Y puedo agregar que estas cualidades se basan precisamente que tienen utilidades distintas, es decir, en sus valores de uso. Generalmente cuando vemos los valores de uso de las mercancías los estamos diferenciando. Un ventilador no tiene absolutamente nada que ver con un vaso o con un auto. Bueno, estas diferencias entre estos tres tipos de mercancías se deben a muchas cosas, pero desde el punto de vista de la sociedad se debe a una sola cosa, que tienen valores de uso diferentes, que tienen una materialidad diferente, es decir, que sus componentes materiales son diferentes, tienen diferentes formas, diferente ancho, diferente largo, y además que materializan trabajos útiles diferentes. La igualdad o desigualdad entre dos cantidades de mercancía que pueden tener distinto valor de uso, pero bueno, eso no interesa, porque aquí me expresé de una forma un poco mala. La igualdad o desigualdad entre dos cantidades de mercancías, es decir, el tiempo socialmente necesario en que se producen, es el valor de cambio de ambas cantidades. Bueno, vamos a tomar como ejemplo, nuevamente, una cantidad X de, no lo sé, de sábanas, que es una mercancía, y una cantidad Z de vasos. ¿Ok? Son otras dos mercancías exactamente iguales en relación a eso, a que son mercancías, que el ventilador y los autos. Dos cantidades de mercancía con el mismo valor de cambio se producen en la misma cantidad de tiempo socialmente necesario. O sea, vamos a suponer que el valor de cambio, para empezar, es exactamente lo contrario al valor de uso. Por eso es importante entender ambos aspectos de la contradicción. Por eso Marx empieza hablando de lo más básico, que es lo que hace la mercancía en general. Después, cómo se diferencian las mercancías en relación a sus valores de uso, que ya lo hemos visto. Y ahora lo contrario, cómo se diferencian en relación a sus valores de cambio. Podemos decir que el valor de uso es algo que diferencia notablemente a las mercancías. En cambio, el valor de cambio, digamos que pone a las mercancías en un mismo tercer término. Ahora vamos a ver a qué me refiero.
ahora sí, vamos a suponer que estamos intercambiando una cantidad X de sábana por una cantidad Z de vasos. Bien, y vamos a suponer que este cambio es equitativo. Es decir, que en la realidad realmente se cumple, que yo estoy cambiando una sábana por un vaso. ¿Ok? O sea que este cambio es real. Bien. Podemos decir que esta cantidad de sábanas equivale a esa cantidad de vasos, ¿verdad? Sí, podemos decirlo perfectamente. Sin embargo, ¿por qué esto es así? ¿Por qué una cantidad X de sábanas equivale a una cantidad Z de vasos? Parece que no tiene sentido, porque según vimos antes, son mercancías absolutamente diferentes en relación a sus valores de uso. Sin embargo, las podemos comparar o ver los puntos que tienen en común en relación a sus valores de cambio. El valor de cambio de una mercancía básicamente es el tiempo socialmente requerido para su producción. Es decir, supongamos que estas sábanas esta cantidad X de sábanas que estamos cambiando se producen en 8 horas. Bien, si lo estamos cambiando por Z cantidad de vasos, es porque esta cantidad de vasos se producen exactamente o de forma aproximada en la misma cantidad de tiempo. Es decir, que lo que tienen en común un par de sábanas y un par de vasos es que se producen en la misma cantidad de tiempo socialmente necesario. Vamos a ver. Por eso aquí decimos dos cantidades de mercancía con el mismo valor de cambio, es decir, que se producen en la misma cantidad de tiempo socialmente necesario. Y de esta manera, dos cantidades de mercancía con distinto valor de cambio se producen en distintas cantidades de tiempo socialmente necesario. Ahora vamos a tomar, por ejemplo, una máquina, la vamos a comparar con un vaso plástico. La máquina tarda muchísimo tiempo en producirse, es una cosa extremadamente compleja. Vamos a suponer que tarda una producción de 24 horas, un día. En cambio, un vaso plástico se produce en muchísimo menos tiempo. Podríamos decir incluso, no sé, en términos de minutos. Un minuto, o 10 minutos, o una hora. Vamos a intentar hacer que se equivalga con la cantidad de tiempo en que se produce una máquina. A nadie se le ocurriría, aunque sea posible, y aunque sea un delirio, cambiar una máquina que es extremadamente compleja por un vasito plástico, que se produce en muy poco tiempo. Con lo cual, como explico aquí, dos cantidades de mercancía, en este caso estamos hablando de un vaso y una máquina, dos cantidades de mercancía con distinto valor de cambio se producen en distintas cantidades de tiempo socialmente necesario. Ahora bien, vamos a explicar un poquito a qué me refiero con tiempo socialmente necesario. ¿Por qué socialmente? Un vaso plástico, vamos a suponer que yo, por algún motivo, porque soy un poco lerdo, o porque realmente no tengo los materiales necesarios para poder producir un vaso en poco tiempo, un vaso plástico, yo tardo exactamente 24 horas en hacer un vaso plástico. Parece que tienen el mismo valor de cambio. Es decir, que ahora sí que parece lógico cambiar un vaso plástico por una máquina. Sin embargo, el productor de esta máquina me va a decir: no, gracias, no quiero cambiar mi máquina por tu vasito plástico. Incluso aunque me des 50 vasitos plásticos, yo no quiero. ¿Por qué? Porque la sociedad no tarda 24 horas en producir un vasito plástico. La media de tiempo en la sociedad en que se produce un vaso plástico, en el ejemplo que estamos poniendo, es aproximadamente de una hora. Con lo cual, el tiempo socialmente necesario para producir un vasito plástico, independientemente de en cuánto tiempo lo hayas producido tú, es de una hora. Con lo cual, en comparación al tiempo socialmente necesario en que se produce una máquina, es decir, la media de tiempo social en que se produce una máquina, que son 24 horas, es muchísimo más alto. Con lo cual, tiene un valor muchísimo más elevado. Y por eso el productor de la máquina no tiene la idea de, o no va a aceptar, mejor dicho, el cambio de una máquina por un vaso plástico. Bien.
Creo que se entendió, me parece. Como valores de cambio, las mercancías representan cantidades diferentes. ¿Ok? Anteriormente hablamos de cualidades diferentes. En cambio ahora hablamos de cantidades diferentes. Bueno, perdón por la interrupción. Lo que pasaba, entonces, como estaba hablando, es que, en resumen, todo esto que acabo de explicar se puede resumir, si estoy grabando, en una forma mucho más sencilla. Como ya hemos hablado anteriormente, cuando hablamos de los valores de uso de las mercancías, es decir, de la utilidad específica que tiene una mercancía y que no la tiene otra mercancía, pusimos el ejemplo del ventilador y los autos. En relación a estos valores de uso, diferenciamos totalmente a las mercancías. Un ventilador no tiene nada que ver con un auto, porque sirven para cosas totalmente diferentes. Pero, cuando tenemos que cambiar un ventilador con un auto, empezamos a ver puntos en común. ¿Por qué? Porque no queremos salir perdiendo en este cambio. Es decir, no queremos trabajar más para recibir menos a cambio. Por lo tanto, nadie se le va a ocurrir cambiar un auto por un ventilador. Porque, ¿qué es lo que tienen en común? El tiempo socialmente necesario o requerido para su producción. Un auto se tarda, no lo sé, vamos a suponer que se tarda 15 horas en producirse. En cambio, un ventilador puede tardarse 7 horas, vamos a suponer. Evidentemente no son datos exactos, son datos abstractos que estoy utilizando para poder explicarme mejor. Por lo tanto, el productor del auto, o el que tenga un auto, no se le va a ocurrir intercambiarlo por un ventilador. Porque en caso de que haya trabajado para obtener este auto, haya trabajado las 15 horas para obtener este auto, ya sea en forma de dinero o directamente haciendo el auto, no va a querer obtener a cambio 7 horas, va a querer obtener a cambio exactamente 15 horas. Lo mismo el del ventilador, solamente que hay una diferencia. El del ventilador, evidentemente, saldría favorecido objetivamente con este cambio. ¿Por qué? Muy simple, porque trabajó 7 horas y está obteniendo a cambio 15. Con lo cual, este sería un cambio inequitativo, porque hay alguien que le conviene y hay alguien que no. Así que ven, es decir, en relación a sus valores de uso, diferenciamos a las mercancías y en relación a sus valores de cambio, las estamos comparando en el tiempo socialmente necesario en que se producen. Ya hablamos de que esta palabrita es muy importante, socialmente, porque el del ventilador quizás sí se tardó, incluso se podría haber tardado más tiempo de 15 horas. Podría haberse tardado un mes en hacer ese ventilador porque su trabajo no tiene una capacidad productiva suficiente, ¿no? Sin embargo, el del auto tampoco va a querer en ese caso cambiarle la mercancía, porque en la sociedad, socialmente, la media de tiempo que se produce un ventilador es mucho menor, es de 7 horas, en el ejemplo que estoy poniendo. Con lo cual, evidentemente no va a querer hacer ese cambio. Sin embargo, si por algún motivo las máquinas empiezan a ser muchísimo más lentas o simplemente incluso desaparecen, hay una crisis económica, por lo que sea, el ventilador ahora se tarda 2 meses en producirse y el auto, extrañamente, ¿ok? Es un ejemplo, se sigue produciendo en mucho menor tiempo. Claramente el ventilador va a tener un valor mayor y ese cambio va a pasar a ser inequitativo, es decir, va a seguir siendo inequitativo, pero le va a convenir al que tiene el auto. Antes le desfavorecía al que tiene el auto. Sin embargo, ahora es exactamente al revés. Bien, y acá lo que acabo de explicar es lo más importante de esta parte. Ahora vamos a concluir con cuanto mayor sea la capacidad productiva del trabajo, tanto más corto será el tiempo de trabajo necesario para la producción de un artículo, tanto menor la cantidad de trabajo materializada en él y tanto más reducido su valor. Vamos a ponerle un ejemplo. Se me ocurre un lavarropas. Ok, para producir un lavarropas, el trabajo que se necesita, el trabajo humano requerido para la producción de un lavarropas, tiene una capacidad. Es decir, podemos decir que de acuerdo a varios factores, por ejemplo, las máquinas que se utilizan, por ejemplo, es decir, las herramientas que se utilizan,
también puede ser la dureza del trabajador, su capacidad mental, su capacidad física, su fortaleza física también, etcétera, condicionan el que el trabajo sea más corto o más largo. A este tipo de factores, que son múltiples, es a lo que nos referimos con capacidad productiva del trabajo. Cuanto mayor sea la capacidad productiva del trabajo, tanto más corto será el tiempo de trabajo necesario para la producción de un artículo. En el ejemplo estamos hablando de un lavarropas. Con lo cual, si yo tengo máquinas excelentes y las sé manejar, aquí ya estamos hablando de dos factores: mi capacidad mental y mi destreza física, sumado a la enorme capacidad productiva que tiene una máquina, que la sé manipular, hace que yo produzca un lavarropas, por ejemplo, en un segundo. ¿Por qué? Porque la capacidad productiva de mi trabajo es muchísimo mayor que la capacidad productiva que pueden tener otras personas que producen el lavarropas en lugar de en un segundo, en 7 horas, por ejemplo, ¿no? Que es más o menos la misma cantidad de tiempo en que habíamos dicho que se producía un ventilador. Para seguir con ese tipo de números, ¿verdad? Bien. Entonces, cuanto mayor sea la capacidad productiva del trabajo, tanto más corto será el tiempo de trabajo necesario para la producción del artículo, evidentemente. Y ahora, tanto menor la cantidad de trabajo materializada en él. Ya sabemos que todos los artículos producidos, todas las mercancías representan o materializan un trabajo, una cantidad de tiempo. Es decir, como explica Marx en la parte 2 ya del Capital, es decir, la parte 2 no, la parte 2 del capítulo 1, de la sección 1, del tomo 1 del Capital, es decir, el siguiente, habla de que el trabajo materializa dos tipos de trabajos. Perdón, de que la mercancía materializa dos tipos de trabajos diferentes. Materializa un trabajo útil, que ese sería el valor de uso de la mercancía, y un trabajo humano, es decir, una cantidad de tiempo socialmente necesario en que se produce. Aquí estamos hablando de la cantidad de tiempo socialmente necesario, ¿verdad? El artículo, en este caso el lavarropas, está representando o materializando una cantidad de trabajo. Bien, cuanto mayor sea la capacidad productiva del trabajo, tanto más corto será el tiempo de trabajo necesario para la producción de un artículo, tanto menor la cantidad de trabajo materializada en él y tanto más reducido su valor. Como ya hemos hablado, vamos a suponer que en lugar de un ventilador hablamos de un lavarropas. Es exactamente lo mismo. En esta sociedad, un auto se tarda muchísimo más tiempo en producirse que un lavarropas. Vamos a suponer que la diferencia es que el auto tarda 15 horas en producirse socialmente y el ventilador tarda 7 horas en producirse, de la misma forma, de manera social. Con lo cual, al productor de autos evidentemente no le conviene cambiar 15 horas de trabajo por 7 horas de trabajo. Esto es algo demasiado obvio. Habría 8 horas, si no me equivoco, que estaría tirando a la basura. Con lo cual, no le va a convenir ese cambio. Porque el lavarropas tiene un valor menor. Ahora, si el lavarropas pasa de producirse en 7 horas socialmente a producirse en 16 horas, ahora pasa exactamente lo contrario. Al propietario del auto le conviene establecer ese cambio, porque el lavarropas se tarda muchísimo más tiempo en producirse. Bueno, no muchísimo más tiempo, pero sí que tarda una hora más en producirse, y eso significa que tiene un valor superior. Con lo cual, bueno, estamos hablando de algo totalmente ficticio. Pero bueno, eso podría llegar a darse. Es un ejemplo simplemente para poder expresarme mejor. Bien, por lo contrario, cuanto menor sea la capacidad productiva del trabajo, tanto mayor será el tiempo de trabajo necesario para la producción del artículo, tanto mayor la cantidad de trabajo materializada en él y tanto más agrandado su valor. No voy a explicar mucho esto porque ya tendría que quedar claro con lo que dije anteriormente. Y por último, un objeto puede ser valor de uso sin ser valor, cuando su utilidad para el hombre no se debe al trabajo. El lavarropas, el auto, los vasos, los ventiladores, las sábanas, los vasos plásticos, que son los 6 ejemplos que dimos, se deben al trabajo principalmente. El valor de las mercancías representa, o el valor de cambio, representa un tiempo socialmente necesario en que se producen las mercancías. Es decir, representa trabajo humano.
tanto trabajo humano abstracto como trabajo humano útil, concreto, que genera valores de uso o tipos de mercancías específicos. En cambio, cuando hablamos, por ejemplo, del agua sin ser potabilizada, o sea, del agua en general, hablamos de que sí tiene una utilidad para el hombre, pero no se debe al trabajo, con lo cual no tiene un valor, sería básicamente la cuestión. Con lo cual difícilmente se puede intercambiar un lago, un océano, por X cantidad de tierras. Porque si bien tienen una utilidad, es difícil saber quién está ganando en ese cambio. ¿Se puede hacer? Por supuesto que sí. De hecho, este cambio es tan posible como cambiar un edificio millonario por un vaso plástico. La diferencia entre los valores es abrumadora. Sin embargo, hay gente que perfectamente lo puede hacer. Esto es totalmente posible, pero es ilógico. Si bien aparentemente una persona puede decir no, pero yo necesito el vaso plástico y soy capaz de darme edificio, es decir, en lo subjetivo esto puede llegar a darse. Objetivamente, que es lo más importante, el que dio a cambio de un edificio millonario su vasito de plástico está claramente ganando, sin duda alguna. En el caso de la laguna, el lago, perdón, y la extensión de tierra, esto es muy difícil de definir y bueno, corresponde a simplemente un cambio que se efectúe entre dos individuos. Independientemente de cualquier tipo de valor, pues este no existe. Así también un objeto puede ser útil y producto del trabajo sin ser mercancía. Por ejemplo, el agua potable, en realidad sí es una mercancía, pero no interesa. Es decir, cualquier mercancía, antes de que sea vendida, a pesar de que sea un valor de uso, a pesar de que se necesite tiempo, a pesar de que se necesite trabajo humano para producirlo, hay un inconveniente muy claro. ¿Cuál es este inconveniente? Si no se cambia por otra mercancía, ya sea por dinero, por ejemplo, que es una mercancía, este trabajo humano, esta materialización del trabajo humano, esta mercancía, realmente no es una mercancía, es simplemente un artículo, algo que ha sido producido, pero que sin embargo no requiere de mejor dicho, no se intercambia por ninguna mercancía. Así que no estamos hablando de mercancías, estamos hablando de simplemente artículos, frutos del trabajo humano. Sus valores de uso necesitan ser sociales y pasar a manos de otro a partir de un acto de cambio para poder ser mercancías. Es decir, que la mercancía necesita tanto de un valor de uso como de un valor de cambio, que no es menos importante y que es totalmente objetivo. Por último, ningún objeto puede ser valor sin ser objeto útil. Si es inútil, su trabajo representado será inútil y no contará como trabajo ni valor. Es decir, si yo trabajo 8 horas y lo que he obtenido no sirve para nada, esto es totalmente estúpido. Porque estamos hablando de un trabajo que no sirvió para nada. Que realmente no es trabajo, porque todos los trabajos sirven para hacer algo. Por ejemplo, el trabajo correspondiente a la producción de lavarropas precisamente sirve para producir un tipo de mercancías específico, con un valor de uso concreto. Si este trabajo fuese inútil, no se estaría produciendo ninguna mercancía, porque la mercancía en sí materializa un trabajo útil. Su trabajo representado será inútil y no contará como trabajo ni valor. Bueno, esto es básicamente la parte 1 del capítulo 1 de la sección 1 del Capital. Espero que les haya gustado y nos vemos en el próximo video. Un saludo a todos.